Nuevamente nos encontramos aquí para dar continuidad a nuestro programa hablando del Sistema Nacional de Transparencia, pero ahora enfocado a la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Continuando con la estructura que estábamos realizando de verificar y comentar aquellas leyes que se reformaron, quisiera preguntarle cuál es el alcance que se tiene con esta reforma a la Ley General de Responsabilidades Administrativas. ¿Cuál es el objetivo pretendido con el Sistema Nacional? El concepto de esta ley, pues a mí me queda perfectamente claro que es abrir ese concepto de derecho sancionatorio administrativo. Esta ley, eso es objetivamente lo que hace. Sin embargo, también es una ensalada, es una de cosas que vienen en esta ley, que no nada más es el concepto de establecer las faltas graves, no graves, especiales y para personas morales o físicas, sino también se meten muchos temas, se meten temas orgánicos a regular a los órganos internos, se mete temas de compliance, se mete a temas de regular conducta de empresas, que es el compliance, de servidores públicos, establecer códigos de conducta, lineamientos generales para códigos de conducta. O sea, pocas veces veo una ley que abarque tantos conceptos. Alberto, ¿nos podría comentar, hablando de responsabilidades administrativas, qué tiene que ver este tema con las contrataciones públicas? Okay. Como hemos comentado, a nivel internacional se ha llegado a la conclusión de que las contrataciones públicas es uno de los actos en los que se puede encontrar mayormente actos de corrupción. Entonces dicen, como efectivamente, ¿por qué? Por los dineros que se manejan, porque al final son contrataciones que se tienen que hacer del día a día. ¿Por qué? Porque el Estado tiene que satisfacer ciertas necesidades y tiene que contratarlos. Ya sea contratar obra pública, adquisiciones, llevar a cabo arrendamientos, prestar servicios. Al final necesitas muchas cosas y eso lo haces a diario y al final por los montos pues puede ser propenso a corrupción. Entonces, por eso se toma relevancia este tema en contrataciones públicas y tan es así la relevancia que tiene que precisamente esta Ley General de Responsabilidades prevé determinadas protocolos, determinadas reglas que se tienen que seguir en el tema de contrataciones, como cual habla de que se van a implementar protocolos especiales para que van a seguir los servidores públicos en materia de contrataciones, habla de una plataforma digital en la que se tienen que registrar todos los servidores públicos que participan en contrataciones y al final habla de varios principios y reglas que deben de seguir. Entonces la importancia es bastante, finalmente esa contratación pública debe ser objeto de vigilancia, de cuidado y finalmente de evitar que ahí se den los actos de corrupción. Nos han comentado que de esto tiene una participación importante el servidor público. Se habla mucho, se critica, se cuestiona, incluso se duda de su integridad en el servicio. Pero, ¿qué es lo que tenemos que entender por servidor público? Ay, es una interesante pregunta, muy compleja. El concepto es tan amplio. Persona que dependa, ¿no?, en su función de un ente público, en cualquiera de sus gamas, federal, estatal, municipal, y que reciba una remuneración económica por parte del Estado. Pues hasta ahí parece fácil la definición, y eso es un servidor público. Sin embargo, pues ahí ya entramos con los bemoles, que incluso la misma ley los va a generar, ¿eh? Ahí le va. Tenemos el caso de los outsourcing, ¿no?, que sabemos que es una figura que se acepta, regulada, si ustedes quieren, pero al final son servidores públicos o no. Los temas de honorarios, las personas que trabajan por honorarios, pues hay la dependencia, el dinero al final sale del ente público, a lo mejor a diferencia del outsourcing, que mediante un mecanismo viene de otra empresa, pero al final vienen de una misma base. Son servidores públicos, los consejeros independientes. O sea,
Luego, si el criterio o la teoría nomás es recepción de dinero por parte del ente público, pues ¿cómo quedan los investigadores? Porque no nomás es de ahí, sino puede ser privado. O sea, hay una gama y complejidad. Es aquel servidor público el que dice el 108, ¿no? Sin embargo, hay excepciones, los consejeros independientes. O cuando dice el ente, que diga expresamente que no son servidores públicos. Continuando un poco con esto de los sujetos, ¿quiénes son los sujetos de la ley? Ya entiendo que son los servidores públicos, pero ¿quiénes más? Bueno, a ver, concretito, a nivel ley dice, está bien clarita la ley, dice, serán sujetos los servidores públicos y las personas que tengan alguna relación físicas o morales con tema de que por alguna situación, contrato o alguna forma te vinculas con los entes públicos. Y hay una cosa ahí medio rara que también son sujetos aquellos que manejan los temas electorales. Para conocer a las autoridades que señala esta ley, ¿cuáles son estas autoridades? Bien, el artículo 9 de esta Ley General de Responsabilidades establece quiénes son las autoridades que pueden aplicar esta ley. Señala que son las secretarías, los órganos internos de control, la Autoridad Superior de la Federación, las entidades de fiscalización superior, los tribunales. Hablan en caso del Poder Judicial, la Suprema Corte de Justicia, el Consejo de la Judicatura, y en el caso de empresas productivas del Estado, habla de las unidades de responsabilidades, que serían las autoridades que pueden aplicar esta ley. Y dentro de las funciones que estas autoridades desempeñan, ¿cuáles son? En este caso tendríamos que ir al artículo 3 de la Ley General de Responsabilidades, la cual establece dentro de las diversas definiciones cuáles son las autoridades y las funciones que tendrían. Prácticamente identificamos a tres funciones principales. Uno, cuando se invisten con la calidad de autoridades investigadoras. Otra que revisten la calidad de autoridades substanciadoras y otra en la calidad de autoridades resolutorias. Doctor, hace rato mencionaba que esta ley tiene mucho contexto y dijo una palabra clave que me llamó mucho la atención y por eso la quiero retomar ahorita, una ensalada. Es una ensalada. ¿Por qué su comentario? No se quedó con la duda, ¿verdad? No, por favor, díganos. No, está bien. Perdón lo coloquial, pero es la realidad, ¿verdad? No sé, perdón la inocencia del niño, ¿no? Pues es una ensalada, ¿cómo le digo de otra forma? Pues es una ensalada, ¿no? A ver, me explico, mire. El artículo 2 de la ley señala cuáles son los objetivos, ¿no? Y viene una lista, principios, rectores, a los que se debe sujetar la función de los servidores públicos. El establecimiento de faltas graves y no graves, sus procedimientos y cómo se sancionarán, ¿no? Cómo se sustanciarán. Y señala, al final, bueno, y establecerá los criterios de normación. Pero ya en la práctica, cuando uno lo va leyendo la ley, es compleja, vienen muchos temas. Lean, por ejemplo, viene principios que regulan la actuación de los servidores públicos. Ahí viene un listado, dice, te debes de portar bien, debes de obedecer a tu superior, y bueno, y les da consecuencias jurídicas, Artículos 6 y 7. Mecanismos de previsión e instrumentación de rendición de cuentas donde se establece códigos de ética que debe de regular el OIC. O sea, te establece lineamientos que cómo debe el OIC comportarse. O sea, pues que eso no es orgánico, eso debe de estar en la de función pública o en otro lado. Bueno. Viene aquí, a esta ley se le conocía la ley de, ustedes se recuerdan la ley 3 de 3, ¿no? Yo cuando oía claro. La ley 3 de 3, ¿qué es eso? Bueno, pues porque ahí viene un apartado donde regula el sistema de evolución patrimonial, declaración de intereses y declaración fiscal. O sea, viene todo regulado y normado. Como que dices, bueno, caray,
Pues no, nomás era establecer faltas y autoridades, no, se señala bien cuáles son las protocolos. Dan protocolos de actualización a los temas de particulares. Ese famoso, a lo mejor famoso para mí, pero no sé, el compliance, que es el establecimiento de protocolos de conducta para evitar anticorrupción a nivel empresa. Eso que se maneja, ¿no? Los códigos de integridad que le llaman. Establece la parte sustantiva de que es una falta grave, no grave, y cómo debe de estar para los particulares. Diferencia. Graves para particulares, graves especiales y graves para personas. Y luego ya también, oye, si eres persona moral, pues tienes otras características. Te hablan de principios penales y todo el concepto es penal, o ese concepto dicotómico, ¿no? De la justicia que les he hablado. Justicia conmutativa, justicia distributiva. Pero tienen que respetar derechos humanos, ¿no? Cuando el concepto en sí mismo violan una regla elemental de proceso y procedimiento. O sea, los que saben de estos temas penales lo van a entender. O sea, es una ensalada. Perdón la palabra, pero es un revoltijo. Ya no vaya a preguntar qué es un revoltijo, porque entonces ya. Es principio básico que si yo voy a sancionar a una persona, debe haber absoluta claridad y objetividad en la conducta que se me va a recriminar. Recordemos las clases de derecho penal. Acción, tipicidad. La tipicidad, que es en paralelo lo mismo. Te describen aquí un tipo, pero no puedes utilizar adjetivos subjetivos, porque entonces quedas en apreciación. ¿Sí? Pues bueno, debe comportarse considerablemente bien. ¿Qué es considerable? Y usted ve la ley y está llena de esto. Esto, insisto, en una visión aristotélica se vale en una justicia distributiva porque ilustra de cómo se deben de comportar la conjugación de derechos y obligaciones, ese derecho civil donde yo redacto un contrato y se pueden valer. ¿Por qué? Porque ilustra cómo tengo que entender la obligación. Pero en un derecho sancionatorio es imposible utilizar adjetivos subjetivos. Es lo peor, porque entonces quedas a libre albedrío y a la interpretación que se haga. Y si en la ley anterior estaba mal, en esta está peor. Ahora sí que estábamos mejor cuando estábamos peor. Otra de las particularidades de la ley de responsabilidades menciona la ley 3 de 3. Ha sido muy difundida, ha sido muy cuestionada, criticada. ¿Pero qué es concretamente la ley 3 de 3? La ley 3 de 3 finalmente es la obligación que se establece a los servidores públicos de presentar 3 declaraciones. Es la declaración patrimonial, la declaración de intereses y la declaración fiscal. Entonces, cuando ya tenemos esas 3 declaraciones, es a lo que coloquialmente le llamaron ley 3 de 3. Aquí se establece en esta Ley General de Responsabilidades que un servidor público, como ya lo venía haciendo, tiene que presentar su declaración patrimonial, ya sea cuando inicia un encargo público, ya sea una modificatoria en el mes de mayo de cada año para actualizar esa declaración inicial, o ya sea una declaración de conclusión de actividades cuando se va del servicio público. El caso de la declaración de intereses. Perdón, aquí una interrupción. ¿Valdría, esto ya se venía haciendo? ¿Hubo alguna modificación en esto? Sí. ¿O es lo mismo? Sobre todo en la declaración patrimonial. Sí cambió, hay un tema muy relevante que precisamente, si recordamos, los medios de comunicación hicieron recopilaron y estaban, a cada rato vemos en esos medios de comunicación las inconformidades de diversos servidores públicos a la implementación de esta ley de 3 de 3. ¿Por qué? Porque precisamente en tema de declaración patrimonial, además de que tienes que declararlo, va a haber un procedimiento, un seguimiento de cómo se va dando la evolución patrimonial del servidor público. Y ahorita lo que se estableció en estas reformas es que
además de investigar al servidor público, se puede investigar a sus cónyuges, a su concubina o a aquellos dependientes económicos directos. ¿Eso qué quiere decir? Que yo aparte de que te voy a investigar a ti como servidor público, tengo que ver que sea congruente lo que ganas con lo que tienes, con los bienes que estás declarando en tu declaración. Pero aparte, si yo veo que hay inconsistencias, puedo investigar también a tus dependientes directos. Voy a verificar sus bienes, voy a ver qué es lo que tienen. Ya se tiene la facultad de acudir directamente a instituciones hacendarias para que me den esa información fiscal de estos dependientes tuyos, para que a los bancos, para que me den los datos de cuentas de ahorro, cuentas de inversión. Al final puedo investigar a todos tus cónyuges, concubina o en este caso dependientes directos, para yo ver realmente que sea congruente, que lo que ganas como servidor público realmente corresponda a lo que tú tienes y a los que tienen los demás. Y al final aquí hay un tema importante, que es lo que dice esta ley, que en el caso de que no se pueda comprobar que tu cónyuge, tu concubina o el dependiente directo acredite que los bienes que él tiene, él los adquirió porque él trabaja, porque él obtiene recursos adicionales, si no puede acreditar esa procedencia, se van a imputar que esos bienes son tuyos como servidor público y por lo tanto te van a iniciar toda una investigación. Y ahí es donde ha sido un tema muy polémico, porque al final ya se amplió el espectro de a quiénes voy a investigar y al final qué me tienes que acreditar. Y ese es el tema que guardó relevancia particularmente en la declaración patrimonial. Ok. No, la otra declaración, estamos hablando de la declaración de intereses. Finalmente, parte de lo que regula esta Ley General de Responsabilidades es el conflicto de intereses. ¿Qué es lo que dice? Que al final tú como servidor público, en los actos que intervengas, no exista ningún conflicto personal o económico. Y entonces cuando tú estés participando o des inicio a un servicio, tienes que manifestar que no tienes ningún conflicto de interés con los que estén ahí, que no está ahí tu compadre, que no está ahí tu primo, que no está ahí tu cónyuge. Al final, si es que lo hubiera, tienes que manifestarlo. Tienes que decir qué conflicto de interés puede haber, ya sea a nivel personal o a lo mejor a nivel económico, ¿no? A lo mejor tienes por ahí un negocio y de cierta forma tiene alguna relación en la dependencia que vas a iniciar a trabajar, o en el procedimiento de contratación puede haber algo que los vincule de forma económica y tienes la obligación de manifestarlo. Tienes que presentar tu declaración y decirlo, a efecto de que tu superior jerárquico tome las acciones que correspondan. La ley dice para que te excluyan de los actos en los que estás participando, o para que se adopten las medidas correspondientes. ¿A efecto de qué? Que garanticen que como servidor público no vas a estar sujeto a un acto de corrupción. Y esa sería la segunda declaración. Vamos a la tercera. ¿Cuál es? Pues finalmente la declaración de los impuestos. Como obligación, pues ya sabemos que esa es una obligación que tienes en términos del Código Fiscal de la Federación, y al final tú tienes que pagar tus impuestos. Y eso va a seguir, van a estar las declaraciones, pero lo único es que cuando te investiguen pueden acudir directamente a las instituciones hacendarias para que den información y que verifiquen qué es lo que has declarado. Pero al final es parte que ya conocíamos, que se estaba dando esa declaración, pero en conjunto estas tres declaraciones son la Ley 3 de 3. ¿Alguna experiencia que tengas en el sentido de alguna responsabilidad en este tema? ¿Casos prácticos? Aquí hay muchos casos que hemos llevado. Hay uno particularmente que me llama la atención. ¿Por qué? Porque estamos hablando de la declaración patrimonial, ¿no? Donde ya al final se afectan, pueden investigar los bienes de aquellos dependientes directos que tienes como servidor público. Sin embargo, antes de que iniciara esta reforma, tuvimos varios casos donde los órganos internos de control inician una investigación. Ven a un servidor público, dicen, ¿sabes qué? Te voy a investigar. Y ya fui a la institución bancaria y ya me di cuenta que tienes más ingresos en tus cuentas bancarias de lo que realmente ganas como servidor público. Y te hacen la investigación, incluso al momento que inician ese procedimiento de responsabilidad, ya te llevan todo un expediente armado donde te hablan de cuántos depósitos recibiste, qué día, por qué cantidad, en qué institución bancaria, pero te hacen una revisión de los últimos 10 años y te empiezan a investigar cómo están tus ingresos. Pero además de eso, ya había una investigación en este caso, el cónyuge y de los hijos. Y decían, ya también investigué tu cónyuge, tiene estas cuentas bancarias, tiene tanto dinero, tu hijo también tiene este dinero. Y al final te dicen, yo también ya investigué y tenías una casa que vendiste, compraste otra casa, y al final te dicen, ¿sabes qué? No me cuadra todo lo que tienes y lo que tiene tu familia con lo que tú ganas como servidor público.
Y ahora compruébame, demuéstrame que ese dinero fue lícito y que lo adquiriste de forma legal. Pero el tema que veíamos en ese momento, me están investigando 10 años. O sea, ¿qué me voy a acordar de esos 10 años? De cómo gastaste el dinero o qué recibiste en ingresos. Tuve depósitos que a lo mejor ya ni sé ni quién los hizo, ¿no? Y al final, ¿cómo lo vas a acreditar? Digo, realmente te ponen en una circunstancia en la que es complicado acreditar en 10 años todos esos ingresos y saber qué hiciste y qué no hiciste. Habrá algunas cosas que tengas ahí comprobantes, pero otras no. ¿Qué es lo que hicimos en la práctica? Finalmente ir a hacer una auditoría contable, presentar un documento ahí donde decíamos, pues, se cuadraban todos los números y es más, es lo único que podías hacer en ese momento porque no tenías más. Ahorita, ¿qué vamos a enfrentarnos? Precisamente a eso. ¿Qué va a pasar en estos casos, ¿no? Cuando te hagan una investigación? Y al final, ¿qué periodo de tiempo es el que te van a investigar? Y sobre todo, pues, ¿qué documentos puedes tener para tú defenderte en este caso, ¿no? Es un tema complicado, vamos a ver qué es lo que va a pasar, pero de entrada, en la experiencia sí ha pasado antes y sí ha sido un tema bastante complicado de atender. Finalmente, la resolución concluyó en que se acreditó este tema con el dictamen contable y se llegó a la conclusión de que efectivamente pues sí cuadraban todos los números y no había ningún problema. Otro rubro que ya habíamos abordado anteriormente es la implicación que tienen los investigadores. ¿Cómo es que les aplica la ley de responsabilidades a los investigadores? Antes nunca se había mencionado. Se consideraban, es más, creo que ni servidores públicos. Ahora, ¿cómo funciona? Ese es un tema bastante interesante. Ha sido debate en diversas instituciones educativas, como es el caso de la UNAM y otras. ¿Por qué? Porque el primer debate que tienen los investigadores es si son o no servidores públicos. Y hasta ahorita no han llegado a una conclusión. Siguen peleando en si son o si no son y ahí están viendo. Entonces, de entrada, no hemos pasado ese filtro para esas instituciones. En segundo término, la misma ley te dice, en este caso que es el artículo 37, que en el caso de los servidores públicos, cada institución educativa o los centros de investigación deben establecer sus lineamientos o criterios específicos en el que regulen el conflicto de interés. Y te dice en una primera parte, ¿sabes qué? Los investigadores no pueden recibir ningún ingreso adicional al que reciben en la institución en la que pertenecen. No pueden recibir regalías, ni pagos adicionales, ni nada. Pero por otro lado, la ley te dice que va a haber excepcionalmente, si tú lo determinas en tus lineamientos, sí puedes recibir algo más. Ahorita, ¿qué es lo que está pasando? Están debatiendo esos lineamientos en cuanto a conflicto de intereses. Es un tema que va a ser muy complicado, sobre todo hay que recordar que el tema de la investigación y todo este tema de generación de tecnología implica cantidades importantes de dinero, se mueve mucho dinero en esos temas, y el hecho de que regules a los investigadores, que ya los haga servidores públicos, ¿qué va a traer como consecuencia? Que presenten las 3 declaraciones que acabamos de mencionar. Y un investigador que presenta una declaración patrimonial y que al final tenga ingresos por sus investigaciones de forma fuera de la institución, va a ocasionar mucho ruido. Y la otra, al final, el conflicto de interés. Últimamente, a nivel nacional e internacional, se ha robustecido la creación de empresas como parte de que las universidades están gestionando la creación de empresas para apoyar el crecimiento nacional. Son las famosas incubadoras de empresas. Sin embargo, ahorita tenemos el caso que en estas incubadoras de empresas los socios son los propios investigadores. Entonces yo, por un lado, tengo ingresos a través de la institución educativa que me paga las regalías por yo haber dado esa tecnología, pero por el otro lado, como empresario, tengo beneficios porque yo mismo vendo la tecnología y yo mismo tengo un beneficio al vender esa tecnología. Entonces, al final son 2 ingresos que hay que ver cómo se regula en materia de conflicto de intereses. Digo, es complicado, es un tema debatible, las instituciones educativas lo están debatiendo día a día y ahorita están viendo qué van a hacer. Todavía no lo saben, están haciéndolo y al final lo que es cierto es que se tienen que alinear con el Sistema Nacional Anticorrupción y con esta Ley General de Responsabilidades. Y al alinearse tienen que determinar que son servidores públicos, que tienen obligaciones y que no pueden recibir ingresos adicionales a los que no les corresponde por la función que están desempeñando. Hablando un poco en manera semejante con los organismos autónomos, ¿en la ley prevé algo de estos organismos? ¿Cómo los trata? ¿Si les resulta aplicable? ¿No les resulta aplicable? Ha sido muy cuestionable. La universidad, por ejemplo, que tiene autonomía,
siempre utilizan ese argumento para excluirse de la aplicación de muchos ordenamientos, a veces para bien, a veces para mal. ¿Esta ley les aplica? En mi opinión, de la revisión a la ley, creo, y yo, si me lo preguntan a mí, son obligados a seguir la ley. Por varias razones. Una simple lógica. Regulan a todo el esquema a todos los a todo el poder judicial, se incluye. O sea, no veo por qué los autónomos no. O sea, otra razón. La ley dice que son servidores públicos, lo que comentábamos hace rato, que dependan de una institución pública, la UNAM, que sean autónomos, son públicos, ¿sí? Y que tengan una remuneración, no veo por qué no. Ahora entramos al tema de las faltas. Ya nos han mencionado que hay faltas administrativas de diversa índole y que tienen implicaciones hacia un procedimiento administrativo sancionatorio, implicaciones de carácter penal. Propiamente, ¿cuáles son estas faltas que prevé la ley? Hablamos de dos supuestos, faltas graves y no graves. ¿Cuáles serían las faltas no graves? En este caso, las faltas no graves, me gustaría leérselas para que las podamos ver, porque finalmente parte de lo que vamos a discutir es que, al igual que muchos artículos de esta ley general no son claros, se van a prestar interpretaciones y finalmente esas interpretaciones en la práctica nos van a ayudar a una de dos, a sancionar a un servidor público o a lograr en su momento que en la defensa puedas sacar libre a ese servidor público y que se determine que no existe responsabilidad. La ley general dice que son faltas no graves, son actos u omisiones que incumplan o transgredan el contenido de las obligaciones siguientes. Y dice, fracción primera, cumplir con las funciones, atribuciones y comisiones encomendadas, observando en su desempeño disciplina y respeto, tanto a los demás servidores públicos como a los particulares con los que llegare a tratar, en los términos que se establezca en el Código de Ética. Denunciar los actos o omisiones que en ejercicio de sus funciones llegare a advertir que puedan constituir faltas administrativas. Atender las instrucciones de sus superiores siempre que éstas sean acordes con las disposiciones relacionadas con el servicio público. Presentar en tiempo y forma las declaraciones de situación patrimonial y de intereses. Registrar, integrar, custodiar y cuidar la documentación e información que por razón de empleo, cargo o comisión tenga bajo su responsabilidad, o en su caso impedir el uso o divulgación de esta información. Supervisar que los servidores públicos sujetos a su dirección cumplan con estas disposiciones. Rendir cuentas sobre el ejercicio de las funciones en términos de las normas aplicables. Colaborar en los procedimientos judiciales y administrativos en los que sean parte. Y cerciorarse que antes de la celebración de contrataciones de adquisiciones, arrendamientos, enajenaciones de todo tipo, prestación de servicios o cualquier naturaleza, o la contratación de obra pública, no exista un conflicto de intereses. ¿Por qué las quise leer un poquito en principio? Porque creo que el tema de la ambigüedad va a ser una constante en este tipo de faltas graves. Me gustaría ponerles un ejemplo. Precisamente tuvimos una plática con gente de Petróleos Mexicanos y particularmente nos hablaron del Código de Ética. Ellos nos decían, nosotros ya tenemos un Código de Ética. Entonces, aunque venga esta ley, yo ya lo tengo. Dice, y es más, tengo algo que te quiero decir, ¿cómo nos evalúa? Ya tengo un mecanismo de evaluación de la ética del servidor público. Cada 6 meses nos hacen un cuestionario y en el cuestionario vamos a calificar cuál es cómo has cumplido la ética. Y te dicen, hay un punto importante, te califican la honradez, pero para la honradez te dan un cuestionario donde dice bueno, malo, excelente. Y dice, bueno, ya me dan mi cuestionario y me van a calificar la honradez y pues yo me pongo excelente. Y me dicen que no puede ser excelente, que me ponga bueno, que porque si me pongo excelente, al final me van a dar un puntaje muy alto y eso puede influir en alguna prestación adicional o algo, y que nadie puede ser perfecto. Y entonces dicen, oye, entonces soy medianamente honrado, porque así está la calificación. Dice, pero entonces la honradez, o eres honrado o eres deshonrado, porque si soy medianamente honrado, cuando llega un acto de corrupción, yo le voy a decir, es que cuando tú me calificaste y lo vimos, yo te dije que era medianamente honrado. Entonces, medianamente, ¿en qué implica, no? Que de ellos ponían el ejemplo, de 1 a 20 pesos soy honrado,
De 20 pesos a 30 pesos a lo mejor ya no soy tan honrado, pero si llegamos de 30 pesos para arriba ya no voy a ser honrado. Entonces, si te van a calificar, en este caso, las conductas conforme al código de ética, ¿cómo vas a manejar esa parte, no? ¿Cómo se lo vas a acreditar? Si al final en la evaluación te dijeron que era medianamente honrado. O sea, al final tú como jefe, pues ya sabías que este cuate, pues no era honrado por completo. Entonces, son cuestiones de interpretación que vamos a tener bronca, ¿no? Al final, podríamos entrar así a todas las fracciones, cada una de ellas vamos a tener las interpretaciones. Eso es lo que marca la ley que va a sancionar como faltas no graves, pero digo, la redacción es muy ambigua, es muy genérica, es de interpretación y vamos a ver cómo se da en la práctica. Pero de entrada sí genera un poquito de ruido esas redacciones, ¿no? Que no son claras y que dejan interpretaciones abiertas. De los supuestos que se ven ahorita como no graves es el que no atienda a las instrucciones de tu jefe. Del superior. Y en la práctica eso siempre se ha dado, ¿no? Que llega un momento en el que tuvimos un caso práctico donde llegó un servidor público y nos dijo, ¿sabes qué? Me acaban de inhabilitar 30 años. ¿Por qué? Porque en un procedimiento de contratación, pues yo no le hice caso al órgano interno de control cuando él me dio una recomendación. Entonces dices en ese momento, o sea, ¿qué vas a entender tú? Cuando es una recomendación, ¿qué implica? ¿Que la puedes aceptar o no la puedes aceptar? Y sin embargo lo sancionaron porque no llevó a cabo la instrucción que le dieron. Entonces al final es un tema que en su momento cuestionamos mucho la interpretación. Al final sí se llegó a esa conclusión de que no podían sancionarlo en ese sentido porque no fue una instrucción como tal y la segunda no era un jefe directo. Retomando lo que nos exponía el maestro, doctor, ¿nos podría ayudar a saber cuáles son o cómo están conceptualizadas las faltas que sí son graves? Quiero abordar 3 temas, si me permite. Claro, por supuesto. Que creo que son para inducir en este tema. Mire, a ver, el tema de lo que es una falta. Sabemos, y los que en su momento llegábamos a estudiar en esas clases de Derecho Administrativo, que las faltas administrativas siempre eran constitucionalmente atacables. Por supuesto. Como multa, como una inhabilitación, que era más o menos lo que se daba, ¿no? O sea, constitucionalmente no tenía ninguna fuerza y siempre se cuestionaba. Hoy ya no estamos ante faltas, ya es todo un derecho sancionador que hablábamos y esto ya cambia el paradigma, ya es otra cosa, ¿eh? Constitucionalmente, con la reforma que se hizo del sistema anticorrupción, ¿va a servir para evitar esto? Insisto, es un tema constitucional que va a ser interesante debatir, porque aquí ya volvemos, se rompe un principio, estos principios que hemos manejado, ya la falta ya no es el coco que te daban en la multa y porque no me hace caso, no, aquí ya implica, ¿no? Y tenemos varios tipos de sanciones. Te establecen ya un catálogo, así como leyó Alberto el tema de cuáles son el catálogo de no graves, muy subjetivas, acá también te establece un catálogo de no graves, ¿sí? Y de graves, perdón, y te establece unas especiales, y luego te la diferencia para cada uno de ellos. Y te establece todo un procedimiento que se debe de seguir. ¿Cuál es el tema? ¿Cuál es el tema que me preocupa mucho? Principio, la constitucionalidad. Principio, el rompimiento de conceptos. ¿Ya vamos a aceptar que esto es un derecho sancionatorio? Sí, ok. Entonces, sigue las reglas de un proceso sancionatorio, de una justicia conmutativa, donde el Estado va a poner el imperio, ¿sí? Pero tengamos en cuenta una cosa, así sencillito, que la descripción de faltas graves, estamos con la utilización de muchos términos adjetivos subjetivos, subrayo, términos adjetivos subjetivos, que dependen mucho de la interpretación y del libre albedrío que hagan las personas. Hay de 3 tipos, para servidores públicos, para personas físicas o morales particulares y
Las especiales. Las especiales, rápido, son esos temas de tipo electoral, donde usas debidamente los recursos que te dan para propaganda, todo eso, y te los llevas, y bueno, pues ahí pueden intervenir y te pueden sancionar, ¿no? Las graves para servidores públicos, ahí les va. Cohecho, peculado, desviación de recursos públicos, utilización indebida de la información, abuso de funciones, actuación de conflicto bajo intereses, contratación indebida, enriquecimiento oculto o ocultamiento de conflicto de intereses, tráfico de influencias, encubrimiento, desacato, obstrucción a la justicia. Servidores públicos graves. Particulares graves. Soborno, participación ilícita en procedimientos administrativos, tráfico de influencia, utilización de información falsa, colusión, uso indebido de recursos públicos, contratación indebida de exservidores públicos. Con la experiencia con la que usted cuenta, ¿nos puede compartir casos prácticos en donde haya visto problemáticas derivadas en cosas como las que estamos compartiendo? Muchos. Y he visto justos e injustos para un lado, para otro. Miren, por ejemplo, me acuerdo de un caso muy relevante para servidores públicos, donde la subjetividad era el tema del día. ¿Qué entiendo? Por haber participado en la firma de un contrato. Bueno, pues tengo que hacerlo conforme a la ley. ¿Qué entiendo? Y con eso te sancionan. Es que tú lo diseñaste. Oye, pero ¿cuándo me dijiste que era por el diseño? Más yo ni lo diseñé, fue todo un comité, ¿no? O sea, yo quiero entender, por ejemplo, en el tema de contratación pública, ¿cómo le van a hacer? Porque entender cómo se conceptualiza un contrato con todos los procedimientos administrativos, o sea, para sancionar a una persona, ¿no? Oye, a ver, vamos a castigar aquí. Pues agarra a todos los del comité que autorizaron la contratación y van culpables e inocentes, todo el paquete. Van 10 funcionarios, 11 funcionarios, en vía de mientras inicio procedimiento. Porque es otro de los temas, ¿eh? Esto, el que se te acuse de uno de estos delitos administrativos, digamos así, no te excusa de que también te apliquen el Código Penal, ¿eh? O sea, porque es independiente. Sí me explico, o sea, eso es lo grave. Casos, insisto, mucha subjetividad. Me acuerdo de uno que lo he contado y todo dice, no, pues sí, que sí. Caso. Una persona que por acatar a una orden de juez donde dice pago de gastos no recuperables, llegó el órgano de control interno y lo sancionó. Pero aquí no estamos hablando de un mandato judicial que se supone ya es firme. Pues con todo y eso lo sancionó y lo inhabilitó. Ya que se hizo el seguimiento y lo logramos sacar, pero en vía de mientras se pasó un añito sin recibir su dinero, porque es otro tema. Ahorita vamos a ver las sanciones y va a ver cómo está el tema. Pero un añito se la paró en lo que llevas el abogado, contratas y ya, pero en vía de mientras, con todo que obedeció al juez, se lo echaron. ¿Sí? ¿Y qué argumentaba el OIC? Dice, está bien, obedeciste al juez, pero previamente lo debiste de pagar. Y como no lo pagaste y ahora lo tienes que pagar, el daño es tuyo. ¿No? O sea, sí. Pues qué argumento tan tonto. Pues con eso se pasó un año. Otros, de veras, es como botica de cuál quiere, ¿no? Porque no hiciste diligentemente tu trabajo en la formalización de contratos laborales. Aquí a todo dar, un director de jurídico, ¿no? ¿Y qué diligente? Bueno, pues porque no lo hiciste diligentemente. Caray. Y luego, pues, ¿qué es? Oye, ¿por qué no presentaste la declaración? ¿No?
En vía de mientras llega tu pliego de responsabilidad. Oye, pero si yo no soy servidor público, ¿cómo le hago? ¿No? Uno donde se llevaron, ¿no?, de la famosa estela, ¿no?, que a todos el comité, en vía de mientras, pues aquí agarramos al culpable, y es, entre todos estos, alguno cae. Boom, van. Entonces, que la práctica van muy inconsistentes y se caen por esto, porque no entienden ese concepto. Y es otro de los temas. Oye, cuando lleguen, el juez tiene vocación judicial, penal, para resolver esto, no lo tiene. Es otro de los problemas. Y vea cómo, o sea, porque hoy tienes que tener esa vocación. La ley te exige todo un proceso, reincidencias, principios, todo lo que es procesal penal, pues lo tienes que saber. Entonces, hoy hay muchos casos plagados de subjetividad. Y muchas veces, es triste decirlo, pero muchas veces, aunque uno no lo quiera pensar, parece que son revanchas políticas más que realmente una estricta falla. Retomando el contenido de las sanciones, van dirigidas, han mencionado, a particulares, a personas físicas y también mencionaron que es a personas morales. ¿Cómo se sanciona a una persona moral? Okay. Aquí, particularmente la Ley General prevé que en el caso de personas morales podrás inhabilitarla para que participe en procedimientos de contratación, podrás sancionarla económicamente para que pague daños y perjuicios, podrás suspender las actividades o podrás disolver las empresas. Doctor, hace rato mencionaba el carácter de las sanciones y las implicaciones que tienen para un servidor público que es sancionado. ¿Nos puede comentar cuáles son estos caracteres? Primera sanción, ¿no? Es una sanción de tipo económico, ¿no? O sea, para empresa o para servidor público. Es casos así donde dices, absurdos, que dice, a ver, te sanciono por $50 millones por incumplimiento o por haber firmado un contrato que no debiste firmar. Así, así viene la redacción. No le miento. Me así. sorprende. No, tú de veras que así llega y dice, caray, ¿de qué me acusan? Pues de que indebidamente firmaste un contrato. ¿Y dónde? ¿Cuándo? ¿Por qué? Nada. De circunstancias, modo, tiempo, lugar, se les olvida. Nada. Y se entiende porque muchas veces esa responsabilidad la hacen gente que en su vida ha visto un procedimiento. Personas que no tienen la vocación judicial, ¿no? Okay. Viene, en el caso de servidores públicos, una sanción de tipo, pues, laboral, ¿no? ¿Sí? O sea, que son la suspensión a tu trabajo o la inhabilitación al puesto, ¿no? Sí. O sea, ahí está. En el caso de servidores de empresas, pues son inhabilitación para poder participar en contratos. Viene, pues, la sanción penal, porque insisto, que aquí te cuadren una conducta no te libera en automático de ese principio de no bis in idem, no aplica. Aquí te pueden juzgar aquí y en lo penal. O sea, te pueden derivar de aquí para acá. Hemos tenido casos donde, derivado de la información, el Ministerio Público dice, mira, ya te declararon allá y tú dijiste que sí, pues ya en automático entra la sanción penal. Otra sanción, la civil. Porque muchas veces también no es obvio que si tú cometes un daño, hemos tenido casos donde, fíjate, ya no te pueden acusar porque ya prescribió la pena, porque ya no se puede hacer nada. Pues mira, en vía de mientras te inician un resarcitorio y dice, pues mira, en vía de mientras no serás económica, administrativa, ni nada, pero mientras civilmente me debes tanto dinero porque está acreditado el dinero, el importe con un dictamen y me lo pagas y te requieren hasta civilmente. Por ejemplo, en el caso de personas morales, pues esa trascendencia que ya hablaban de tipo mercantil, y en el caso, por ejemplo, vean el tema de económico, ¿cuál es lo grave? Que se convierte en crédito fiscal.
Y aquí queda pero súper clarísimo. ¿Qué quiere decir? Fíjense, con una conducta te quitan tu trabajo, te inhabilitan, te sancionan económicamente y te puede llegar como crédito fiscal el SAT y te embarga tu casa, la tuya y la de tu familia. Bueno, la de tu familia, la de tu, si es de tu esposa, pero ahí le pones medio de defensa, ¿no? Pero ahorita volvamos a lo de hace rato, lo que pasaba. Y la penal, hemos tenido casos que te siguen por todos los caminitos, ¿sí? Y hay una que yo en particular tengo, que es esa sanción moral, o sea, sí, eso que te origina, ¿no? Que al más pintado lo doblan, el funcionario de más alto nivel, nomás le llega un requerimiento del órgano interno del control y lo dobla. Y el hombre más brillante se convierte en el más meridoso y el más temeroso. Y eso es un daño que te involucra. Mire, le voy a contar un caso, ahora sí, como respetando la secrecía. Claro, gracias. Que yo viví. Una gente, una científica, investigadora, toda su vida fue investigadora, ¿no? Por aras del destino le dan un instituto grande, medianamente grande, como directora general. La nombran directora general. Pues le dan a construir una barda grande de deslinde, de colindancia ya. Y firma estimaciones. No, pues obviamente una investigadora en su equipo decía, ¿qué vas a ver? Pues hay que pagarle, ahí está la barda, pues se acabó. No, está la barda, está todo, están 10 millones. Pum, se pagó. Llega un órgano de revisión, de estos ACF, función pobre, está todo mal tu procedimiento. Sanción, ¿sí? Viene la directora. Viene la sentencia. ¿Qué dice? Por el monto, son 10 millones. La inhabilito con me paga 10 millones. ¿Va? La inhabilito para trabajar en el gobierno federal por 10 años. ¿Sí? Y aparte, como es crédito fiscal, van y le embargan su casa y todas sus cuentas. Cuando llega a mí, ¿qué hago? Pues hay que iniciar procesos, hay que iniciar lo que se tenga que iniciar, se inició. Pero en vía de mientras, yo, ¿sabe qué? Me voy del país. Porque mi vida era la investigación. Yo vivía de esto. Y ahora no me puede contratar nadie de mis conocidos. No tengo dinero y no tengo casa, porque me embargaron, ya me la quitaron. No tengo ni disposición económica, ¿no? Y todavía ando con una amenaza de tipo penal. Pero explíqueme, está bien, pero si estaba la barda, la pagué, no hay ese problema. Pues que no siguió los procedimientos. Pasó el tiempo y me enteré que esa persona se suicidó en Francia. Y los que han vivido una responsabilidad saben a qué me refiero. Gracias por compartir, doctor. ¿Algo más que nos quiera comentar aquí? Otro tema que les quiero contar, el tema de responsabilidades, que no me checa, ¿no? Es el caso de las empresas productivas. Hoy los funcionarios, en el mejor de los casos, se jubilan, se van, ya no quieren seguir trabajando porque consideran que es de alto riesgo, no el trabajo. Sin embargo, los pocos que se quedan, dice, pues me lo han dicho, ¿y para qué me quedo? Pues siento ya nomás parece esta la ruleta rusa, en cualquier momento me cae una responsabilidad. Y vienen casos que dice, oye, de por sí no hay servidores públicos.
de alto nivel preparados que quieran trabajar, y los pocos que hay, es curioso, los promueven y les llega la responsabilidad o les detienen el nombramiento. O sea, porque tampoco crean que abundan los servidores públicos que quieran hacer bien las cosas. Y por un pliego de responsabilidad que realmente cuando lo revisa es una tontería. Un caso por ahí que tuvimos sencillo, donde dice, porque no supervisaste adecuadamente el contrato, ¿no? Y decía el contrato, porque no se supervisa. Todo el comité ejecutivo. Oye, espérame, pero el comité ejecutivo es ejecutivo, tiene 50 gentes abajo que tienen que hacer esa revisión. Los explicas, pero en vía de mientras sus nombramientos están atorados porque tienen el pliego de responsabilidad, ¿no? Funcionarios que llevan toda una vida impecable en el servicio, llega una responsabilidad y adiós carrera. Se les acaba lo guapo, se acabó. ¿Por qué? Porque de ser el bonito, el que todo el mundo lo invitaba, es el apestado. Ya nadie quiere, pero tienes una responsabilidad, no. Oye, fíjate que soy un buen técnico, pues no, o una buena abogada, o un buen abogado. Pues mira, como estás sancionado por políticas de compliance, no te puedo contratar, ¿no? Con la entidad, olvídalo. Y entonces llegan y me decían, ¿cómo le hago? Pues si mi vida es el sector petrolero, el sector eléctrico, el sector agua, estoy inhabilitado, no puedo trabajar. Y en las empresas, pues tengo el tachecito. Por eso la ingratitud del servicio. Y muchas veces, en algunos casos, en muchos casos, hemos llegado y los reinstalamos, se les paga y todo, pero el daño ahí está, El daño, ese daño moral, ahí está, ¿no? Había hace poco, hay casos donde ustedes salen en los medios de comunicación, casos donde les destruyen la vida, a veces chismes, ¿no? Me acuerdo de un caso que derivado de un anónimo, sí, porque hay que decir, aquí los anónimos también tienen consecuencias jurídicas. También cuentan. También cuentan. Un anónimo, una acusación absurda, lo citaron a hacer una revisión, y ahora sí, como le dice, pues robé, pero poquito, ¿no? Pues es que miren, no, esa no fue la falta realmente fue administrativa, no de dinero. Pues bueno, pues como decía hace rato, ¿no? Pues fuiste medio honrado, pues vas para atrás. Una sanción, nos tardamos 2 años en poder instalar ese servidor público. En 2 años que vivió penurias. ¿Por qué? Porque recuerden que todo servidor tiene estigmas, ¿no? El estigma de corrupto. Pero un servidor es como cualquier gente, tiene un sueldo, gana dinero. O sea, puede haber que sí, mucha gente gana dinero extra, pero en general son sueldos medianos, ganan dinero, viven muchas veces al día porque tienen a los hijos. Llega el momento, quítales la fuente de recurso y se acabó, Todos los beneficios que te da la casa, el carro, van para atrás, se acabó. Y ahora a búscale trabajo. No, pero como estás inhabilitado, pues pues no te puedo contratar. Y a pepenar. O sea, servidores públicos de alto nivel, los encuentras medianamente trabajando en un puesto muy inferior a su conocimiento y a su grado. Y te llegan y te dicen, pues lo tengo que aceptar porque no tengo otra. Y es casi como de amigo y en lo oscurito, ¿no? Y hay muchos servidores públicos donde ha sido grave la consecuencia. Y cito, déjenme mantener la secrecía, pero quisiera transmitir lo grave que es. O sea, si a mí me preguntan que si es un trabajo de riesgo, sí.
Sí, sobre todo por lo que les dije, la inseguridad. Esto que estamos viviendo de las leyes, lo poco claro, la utilización de muchos adjetivos, subjetivos, subrayo, lo único que nos lleva es a que puedan cometerse muchas injusticias. Y han habido casos en que se cometen muchas injusticias. Hoy, perdón que lo diga, pero muchas veces la satanización que hacen por incidentes, si ustedes quieren mal hechos, mal construidos, toman una trascendencia al funcionario que tampoco lo denotan, ¿no? Yo me acuerdo de un caso de una funcionaria de Pemex que hubo una noticia que él y su hermano se culieron en hacer trampas en Pemex, ¿no? Porque un periódico a nivel internacional lo publicó. Esta abogada aguerrida lo luchó, se enfrentó, platiqué con ella, les ganó en Inglaterra, le ofrecieron una disculpa y varios medios de comunicación aquí en México le dieron la voz y relató, por ahí búsquenla, y relató su vivencia. Ella, ¿qué decía? Me quitaron trabajo, me quitaron, ya nadie me contrata, o sea, fui lo peor. Y por un error de un periodista que dijo una mentira. Y es exservidora pública que derivó de esto. Y eso son estos casos graves. Hoy hay que tener mucho cuidado. Ese derecho sancionatorio puede ser fulminante. Ya para entrar en el contexto final de nuestra exposición, ¿nos podría apoyar cómo se lleva a cabo el procedimiento de la responsabilidad? Ya mencionamos qué autoridades conocen, ya mencionamos a quiénes van dirigidos, particulares, personas físicas, personas morales. Ahora nos resta conocer cómo se lleva a cabo ese procedimiento para imputar una sanción. Empieza con una investigación que la autoridad investigadora genera, ¿no? Que puede ser por denuncia, por oficio, o derivado de una auditoría, o incluso de estas comunicaciones anónimas, ¿no? Que bueno, para mí siempre se me han hecho una aberración, pero pues dicen que como política es correcta, pero empieza una investigación o deriva, ¿no? Después de que se hace la investigación y toda la acumulación de documentos, se llega a un resultado y se determina la existencia o inexistencia del acto o omisiones señalados como falta administrativa y se clasifica. Se pasa a una autoridad substanciadora que puede impugnar la clasificación y decir, oye, no estás mal, no es así, sino de esto. Va a ser chistoso porque, como lo decía hace rato, pues entre el cohecho, el peculado, el tráfico de influencias, el soborno, pues a ver quién les entiende, porque léanlos, o sea, de veras, invito al auditorio a que haga una revisión de los tipos y van a ver cómo hay una confusión y una subjetividad y va a generar mucho lío. Ok, ya se impugna, ya se queda clasificado, si es grave o no grave, y ahora sí se inicia. La investigadora presenta a la substanciadora y admite el informe de presunta responsabilidad, ¿no? Se le comunica al emplazamiento, se le hace el emplazamiento al responsable para que él conteste lo que a su derecho convenga y haga una revisión y ofrezca pruebas. Viene la admisión de pruebas, desahogo, alegatos y resolución. Ese es el procedimiento. Pero si es no grave, esa sustanciadora se convierte en resolutora y se sigue, admite pruebas y todo eso. Pero si es grave, ya no. Recibo la audiencia, te declaras y me ofreces prueba. Y hasta ahí llega la actividad, si es grave, la actividad sustanciadora.
y de ahí lo pasas al resolutor, que va a ser el tribunal, en todo caso, de justicia federal administrativa, ¿no? Justicia administrativa. Y él es el que va a resolver. Alberto, ¿nos podría compartir, retomando un poco lo que menciona el doctor, los principios en derecho penal, cuáles implementa el derecho ahora administrativo y hasta qué punto es factible que se cumplan o no se cumplan? Primero partamos de que antes de esta implementación del Sistema Nacional Anticorrupción, nosotros cuestionábamos mucho el tema de un procedimiento de responsabilidad, donde al final incluso hubo muchas jurisprudencias, muchas tesis que decían que era un procedimiento sancionatorio, donde sigue las mismas reglas y principios que el derecho penal. Se plantearon diversos criterios que al final dijeron, ¿sabes qué? Sí es lo mismo. Los mismos principios de penal van a aplicar en materia administrativa. Y eso es lo que teníamos antes. Ahora que tenemos una ley general de responsabilidades que textualmente ya te habla de principios que son aplicables a este procedimiento administrativo, pero que son principios penales. El primero de ellos, precisamente hablamos del principio de presunción de inocencia. En materia penal sabemos que cualquier persona que acuses es inocente hasta que demuestre su culpabilidad. Y aquí va a ser lo mismo. Cualquier servidor público o particular al cual le inicies un procedimiento de responsabilidad va a ser inocente. Y al final tú como autoridad que estás investigando y que en su momento vas a llevar el procedimiento, tienes que acreditar que es culpable. Otro principio que debería de aplicarse es como bien comenta el doctor, es el principio de inmediatez. ¿Qué implica este principio? Que finalmente el juzgador, en este caso, que va a conocer de toda la etapa el desahogo de pruebas, de la investigación, del desarrollo, es el que te va a sentenciar. ¿Por qué? Porque él de viva voz conoció todos los argumentos de las partes, conoció todas las pruebas, llevó a cabo el desahogo de todo. Por lo tanto, se entiende que cuando llega a una resolución, tiene todos los elementos para poder determinar si es inocente o culpable. Y al final ahí nadie se lo dijo, él solito llegó a esa conclusión de todo lo que vio. En este caso, pues un principio que se estaría rompiendo con eso es este principio, ¿no? Porque al final cuando te hablan que si es una conducta grave, una falta grave, que es la que estás investigando, una etapa la va a conocer el órgano interno de control, o la autoridad, en este caso la autoridad superior o la autoridad que se encarga de la investigación y de la etapa inicial del desarrollo del procedimiento. Pero ya para la resolución se la vas a turnar a un juez y el juez va a resolver, pero al final el juez va a recibir un expediente que está integrado por las constancias o por todas las pruebas que se aportaron en una etapa distinta ante una autoridad administrativa que al final, ¿qué vas a resolver? O sea, lo que ya te dieron y tú de ahí resuelves sin haber visto, sin haber escuchado al servidor público, porque es una cosa importante que comentó el doctor. Cuando tú estás frente a la autoridad que estás en la comparecencia y te está preguntando, te dice de qué te acusan, un servidor público realmente la presión que tiene es tan fuerte que se quiebra desde el mismo momento en que le están preguntando sus datos generales, a qué se dedica, cuál es su nombre, ya están temblando, ya están trastabillando y todavía no les preguntan nada. Y todavía maliciosamente te preguntan, oye, ¿sí es cierto que tú tenías la facultad de esto? Y dicen, no, pues sí. Pues al final tanto es el nervio y tanto es el estrés que eso es lo que va a aparecer en la constancia. Tú vas a tener una constancia donde hay una declaración que alguien te dijo que sí fue responsable. Se lo mandas al juez y ¿qué va a resolver el juez? Con esos elementos va a decir que efectivamente fue responsable o no. O sea, vamos a llegar a una etapa en la que se rompe un principio que debe de estar ahí, porque ya me están dando pauta a que sí aplican principios de materia penal, entonces pues hay que atenderlos todos, ¿no? Y esa parte creo que no se está dejando un poquito de lado, pero es una parte que va a tener un efecto, yo creo que perjudicial para los servidores públicos, porque si al final aperturas a que un sistema acusatorio y es materia penal finalmente, ¿por qué no le das ese privilegio, ¿no? Que sea una persona que siga todo el procedimiento y que lo juzgue. Para finalizar, doctor, a manera de conclusiones, ¿cuáles serían sus comentarios? En lo personal yo trato de transmitir un punto de vista académico del análisis jurídico que se hace de la ley. Las preocupaciones creo que han quedado plasmadas, o sea, preocupa un sistema anticorrupción que está incompleto, que ni siquiera
que ya inició, pero que ni siquiera ha iniciado, que tiene sus puntos en controversia, o sea, como lo hemos platicado, que hoy ya está controvertido en la sociedad. Me preocupa que sea una moda el sistema. O sea, el problema de ser una moda es de que nuestro país no está para modas, está para resolver. O sea, el problema de la corrupción es brutal, brutal. O sea, una corrupción desaparece países. Tenemos ejemplos. O sea, ¿de qué te sirve tener tantos policías si no hay quien los cuide? Si hacen lo que se les da la gana. ¿Para qué sirve tener una institución si la misma institución ataca a la misma institución? O sea, el tema de corrupción es realmente un lastre. Porque usted podrá establecer, cualquier sistema pueden ser muy buenos, pero si no se ataca de fondo, no sirve. ¿Sí? Y esto es un tema de fondo. Nuestro país no está para una moda de hablar, discutir, negociar, platicar. Oye, usted véalo, todo el mundo habla de anticorrupción, pero realmente la hemos estudiado, el sistema, realmente se ha propuesto soluciones al tema. Maestro, sus conclusiones que nos pudieran aportar en este tema. Bien, como comentamos, el Sistema Nacional Anticorrupción persigue un fin que se me hace muy bueno, que es precisamente hacer frente a la corrupción, que finalmente es un fin que se ha establecido a nivel internacional por diversos organismos internacionales, que de ahí deriva todo. Ahora es una política que vamos a tomar. A mí lo que me preocupa es las falsas expectativas que se han creado, ¿no? Que al final en los medios de comunicación vemos que cada quien tiene una visión diferente de lo que va a hacer y pareciera que por obra de magia de un día a otro ya no vamos a ser corruptos, pero olvidan que para llegar a eso tenemos que tener toda una infraestructura. La infraestructura creo que no ha quedado completa, como comentamos, falta todavía homogeneizar todo el tema de los sistemas locales, pero como decíamos, no queda claro si ya tienen que hacerlo o cuándo lo van a hacer o qué va a pasar si no lo hacen. Entonces esa parte es preocupante porque no sabemos. La otra, pues como ya lo comentó el doctor, se dio un tiempo para que entrara en vigor, en este caso, las reformas a la ley orgánica del tribunal, pero no tenemos todavía magistrados especializados, no tenemos salas especializadas. Entonces, al final, ¿quién va a conocer de esto? Pues va a ser gente que no tiene la capacidad o no está capacitado ahorita para atender esos temas. Entonces, las expectativas son muchas. Yo creo que todo esto te va a frenar. A mí me preocuparía que llegamos al tema que está pasando ahorita con el sistema penal acusatorio, donde todo es cuestionado y donde te dicen no está funcionando y donde ya están pensando en cómo lo van a reformar para que funcione. Y al final, lo lamentable sería llegar a un momento en el que este tema del sistema nacional sea objeto de cuestionamientos a ese grado y que digan, ahora vamos a volverlo a reformar para que ahora sí funcione. Entonces, por ese lado creo que esa es la preocupación que me queda, esas expectativas que no se alcancen y que al final los diversos servidores públicos o dependencias o entidades que intervengan, pues no hagan lo que tienen que hacer para que funcione. Entonces, esa sería por la parte del sistema. Por la parte de la Ley General de Responsabilidades, me quedo con la incertidumbre y con la inquietud de qué va a pasar en la práctica. Si con la ley anterior, que era subjetiva, nos enfrentábamos a muchas problemáticas ya en la práctica diaria de responsabilidades, ¿qué va a pasar ahora cuando todo es subjetivo? ¿Qué va a pasar cuando llega un juez a resolver un asunto en el que tenga dudas, en el que si hablemos de las faltas graves, no sepa cuál de todas las fracciones que vienen, de todos los artículos, cuál va a aplicar? Y al final, ante la duda, ¿qué va a hacer? O sea, si llega un momento que tiene que resolver y tiene duda, ¿qué hace? ¿Va a decir, como tengo duda, eres inocente? O como tengo duda, vas a ser culpable porque no voy a saber qué hacer. O sea, ese tipo de incertidumbres en la práctica nos va a traer muchas cosas que hacer, nos va a traer investigar, el saber qué va a hacer, el pensar. Al final son cosas que yo creo que una ley no debería de hacer, ¿no? Debería de ser muy clara, muy puntual, debería darte todos los mecanismos claros, pero al final tanta incertidumbre, tantas ambigüedades nos van a dar mucho que hacer en la práctica. Ya sea defendiendo a un servidor público, ya sea apoyando a alguien para sancionar a un servidor público, pero va a ser una incertidumbre
decirle que ahorita en este momento me deja mal sabor de boca, que habría que ver cómo se da en la práctica, y eso es lo único que espero, que en la práctica se dé bien, que realmente sirva para lo que está haciendo la ley, que realmente se vuelva una ley eficaz y que no se preste a malinterpretaciones. Hemos llegado al final de nuestra transmisión. Agradecemos a nuestros participantes el tiempo dedicado y los conocimientos compartidos, a nuestro equipo de trabajo, la labor dedicada en el mismo y a quienes nos escuchan. Les recordamos que nuestros materiales están disponibles en el canal de YouTube y si desean seguirnos en nuestras redes sociales. Gracias, hasta la próxima.